No se olviden de ir encendiendo las cámaras para comenzar con la clase del día de hoy. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches con todo. Cuéntenme, ¿cómo les fue una prueba? Bien, ¿Sí? ¿Estuvo fácil? bien fácil, ¿no? Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Tengo una duda sobre la prueba, una pregunta que para mí estaba bien, pero para la prueba estuvo mal. Si es la de la capacidad legal, Esa, si ustedes pusieron falso, es falso. también. Sí, hubo unas fallas en la plataforma, no sé qué pasó, pero eso yo corrijo. Ah, ya, chévere. Yo manualmente corrijo en la plataforma y los que tienen bien esa pregunta, se les sube un punto. Con eso ya tengo uno. No, mentira. Ya, Abogado, profe. buenas noches. Yo también tuve el mismo problema. No se preocupen, yo ya reviso la plataforma en el momento de estar subiendo notas, yo reviso examen por examen a cada uno de ustedes. Muchas gracias, abogado. De nada. ¿No tienen ninguna duda sobre la prueba? ¿Sí les fue bien? ¿Seguros? No. ¿En serio estoy diciendo si les fue bien para ver si mandamos algún trabajo o algo para recuperar? No, en serio, profe. Mande trabajo. No. Mande el trabajo, profe. Sí, profe. Mando un trabajo. Mándeles a total a Carolina, profe. Licen debería darnos 2 oportunidades. Eso no va a pasar en ningún examen mío, voy a dar 2 oportunidades. Ay, Licen, en las otras materias, las más complicadas, hemos tenido 2. Si nos jalamos en una, en la otra ya. Y así ya no le molestamos. No me parece, no me pareció un Eso estuvo examen. fácil, profesor. No, No estuvo digo, como pero para, más como para adelante. decir 2. Esto es un examen, Sí, no es van a- un sí, examen sí. complicado. Tenían que leer bien porque en todas las preguntas se pudieron dar cuenta, podía decir lo mismo, pero una palabra cambiaba todo. Había unas trampitas, había todo eso. Por eso no tenemos que hacer al apuro las cosas, no tenemos que tomarnos nuestro tiempo, leer bien la pregunta y contestar. Sí, Si así van a hacer todas las pruebas, no estuvo tan complicada, realmente, la verdad. No estuvo complicada. no sé si serán esas todas las pruebas, ya veremos. Mejor no digas. Ya veremos cómo nos va. Ya estamos ya una semana más y terminamos el módulo. Ustedes rendirían la prueba el día viernes, el próximo día de viernes. Van a rendir la prueba final, ¿sí? Mediante la plataforma, así tal cual lo hicieron. Sí, son preguntas verdadero y falso, otras son opciones múltiples, otras de ustedes deben completar una oración. Sí, es diferente la modalidad de cada prueba y peor la final, ¿ok? Independientemente de las preguntas al azar que les toque. Entonces, no existe ninguna duda sobre la prueba. Pero si queremos un trabajo extra. Un trabajo para recuperar. Profe, A ver. por favor. Profe, verá, yo sí tengo una duda. Bueno, en mi caso la pregunta 2, que era la Constitución va en base a la pirámide de la jerarquía normativa. Nunca está en base, dice en la base. Ya. Y no está en la cúspide.
Como les digo, había una palabrita que te cambiaba toda la pregunta, alguna cosa así. Entonces hay que tomar nuestro tiempo. A ver, ¿qué vamos a hacer para recuperar? Sí, este trabajo igual lo van a tener que subir a la plataforma, lo voy a habilitar, sí, pero mucho ojo, es trabajo de recuperación, no va a contar como un deber más. Trabajo de recuperación para la prueba 1 de la primera semana, sí. En sus grupos, sí. Esto sí quiero ser bien claro. Yo le subiré un punto a la prueba, porque la prueba es sobre 10, pero lógicamente debe promediarse con los deberes, ¿no es cierto? Entonces ahí baja el puntaje, ¿ok? Se deben hacer los cálculos matemáticos respectivos. Yo le subo el punto a los 10, para que sea 0,5 al momento de promediar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, buenas noches, le hablo Osvaldo Blesec. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Todo bien, yo no hago porque sí me fue bien en la primera prueba, Ya, listo. Exactamente Sí. eso, a eso iba Osvaldo. Muchísimas gracias por eso me acuerdo. Las personas que les fue bien en la prueba, ¿sí? No van a hacer el trabajo, pero el grupo sí lo va a realizar. Pero no les voy a subir a las personas, por ejemplo, que tienen 10, no les voy a subir un punto o yo voy a regalar un puntito más. No. El grupo, sí, que quiera hacer, ojo que esto es opcional. El grupo que quiera hacer, lo hace. Abogado, Sí, independientemente, por ejemplo, perdón, Kevin, que te interrumpa. Solo déjame terminar con esto. Por ejemplo, si Paulina Bautista, Francisco Falconi, Ismael están en un mismo grupo y Paulina está con 5 en la prueba sobre 10 y los demás tienen 10, ¿sí? Todos le vamos a apoyar a Paulina. Si Paulina en el grupo quiere desarrollar el trabajo, lo vamos a apoyar a Paulina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y lógicamente las personas que van a exponer, porque es un trabajo de exposición, van a ser las personas que tengan mala nota. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, buenas noches, una consulta. Dime, Joana. En la prueba había una pregunta que mis compañeros escribían en el chat que estaba mal formulada. No mal formulada, la respuesta estaba puesta mal. Ya, ¿qué se hace en ese caso? Yo mismo corrijo esa pregunta. Yo mismo corrijo, es decir, si es que, por ejemplo, yo les dije a tus compañeros y me acuerdo que Mauricio creo que fue el que me escribió. Sí, mandó un mensaje para todo el grupo. Mauricio fue el que me escribió y yo le dije que no diga primero qué pregunta es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo encuentro que hay una persona que puso verdadero en esa pregunta y está mal, yo le bajo el punto. ¿Sí? Si puso falso, es que se encuentra bien. ¿Ok? Y yo, en ese momento, yo le subo el punto. Yo puedo hacerlo eso manualmente. ¿Ok? Como ¿Y profesor. cuál era la pregunta, profe? Sobre la capacidad legal. ¿Es actitud o aptitud? Es aptitud. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Estamos? yo tengo una pregunta. Kevin. Ya, con respecto al punto que nos dio por la dinámica que hizo el día viernes, ¿ese dijo que nosotros podemos utilizar para lo que nosotros queramos o...? Para lo que ustedes quieran, menos la prueba final. Ok. Porque yo tengo... ¿Vas a usarlo tan rápido? O sea, con respecto a la prueba, yo tengo una duda, ¿verdad, profe? Porque hay una pregunta, o sea, había una pregunta donde decía, la fuente material del derecho es la facultad que tiene una persona jurídica para crear normas de ley.
Y yo le puse verdadero. ¿Y es verdadero o es falso? Quisiera que un compañero tuyo mismo te responda. ¿Quién quiere hacerlo? Ay, que me hagan quedar mal, ¿no? No se le escuchó muy bien. ¿Cuál es? ¿Cuál A es ver, la pregunta? la pregunta fue... Por un punto. Por un punto. Hay punto, profe. La pregunta... A ver, la pregunta fue... La fuente material del derecho. Su definición es que la persona jurídica tiene la facultad de crear leyes o normas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Porque no es... Porque la persona jurídica, Jurídica, es una no sé. empresa. ¿Quién tiene la potestad para crear normas? La persona natural, el asambleísta, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Ahí eso es la respuesta correcta. La persona natural es la encargada de crear las normas. Ajá, la persona natural, sí. Sí, profe, sí quiero hacer el uso de mi punto. Tan rápido, Kevin, ¿estás seguro? Estoy seguro, profe, porque no quiero quedarme con baja nota. Está bien, Kevin. Gracias, profe. Esa era nomás mi inquietud. Escríbeme, hoy cuando acabemos clases, escríbeme y dime, profe, voy a utilizar el punto. Yo ya le escribí, profe, por si acaso. Sí, Mauricio, sí, tranquilo. Sí, porque yo tengo... Bueno, no baja nota, pero sí quiero subir. Ya, me escribes nomás, no hay problema. Entonces, estamos claros en que vamos a recuperar. ¿Cómo vamos a recuperar? ¿Cuál va a ser el trabajo que vamos a recuperar? En la clase de hoy vamos a ver lo que es los contratos mercantiles. ¿Sí? Vamos a investigar cuántos tipos de contratos mercantiles hay, sus características y un ejemplo. Hola, profe. Hola. Profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ahorita tenemos que hacer eso? No. Eso queda para el miércoles. Eso queda para el miércoles para que ustedes lo expongan en la primera hora de clases y después retomamos clases conmigo. Permítame un segundo, sí me está tomando la gestora académica. Chicos, ¿alguien puede repetir lo que pidió? Los contratos mercantiles, los tipos que existen, las características y ejemplo. Gracias. Gracias. ¿Pueden repetir, chicos, por favor? Los contratos mercantiles, tienes que consultar cuántos tipos hay, sus características y ejemplo. Pero, compas, esto es para el trabajo, para el investigar como grupo, ¿verdad? Para presentarlo. Sí, para el trabajo Para de quien quiera recuperación. recuperar la nota. Para el punto Es de... trabajo de recuperación, Angelito. Chévere, gracias. ¿Para recuperar qué nota, chicos? Es que Los que les está- fue mal en la prueba. Les fue mal en la prueba. Es opcional. O sea, es opcional. Del grupo. Sí. Pero es por Del- apoyo. Pero tenemos que hacer en grupo. Los que no tengamos 10. Exacto. Y las que exponemos los que sacamos mal. Pero el trabajo es en grupo. Sí, Kevin, exacto. no gastes tu punto. Sí, le cachaste, Gaby. No, Berito, es que yo me sé poner tímido en las exposiciones, por eso. Kevin, ¿algo decías? Ya perdiste. Sí, eso te digo, es que yo me sé poner full tímido en las exposiciones, entonces prefiero hacer. No. Kevin. Uy, Kevin. Ay, sí, póngale 0. Debes quitarte totalmente esos nervios, deben salir. Sí, y eso vamos a aprender aquí.
cómo hablar frente a alguien. Yo también era nervioso en algún momento de mi vida estudiantil y de ahora profesional. Te pones nervioso, pero ya cuando sabes de tu tema... Es broma, profe, no. Es broma. Tú expones el acto instruccional de tu grupo. Ya, no hay problema. Irás preparando desde ya. Ya, profe, no hay problema. Entonces, chicos, ¿hay más preguntas al respecto de la prueba, de cómo va a ser la recuperación? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Profe, ¿me puede porfa repetir? Es que acabo de llegar, entonces... ¿Qué repito? Todo. Lo de, o sea, desde las 7, ¿no? O sea, desde introducción al derecho. A ver. Vamos, algunos compañeros tuyos no tienen una buena nota o no alcanzan el 10. Sí, esto también sirve para alcanzar el 10, pero no para las personas que tengan 10. ¿Ok? Vamos a realizar en el grupo que tenemos, porque me imagino que ya se van organizando ustedes en su grupo independientemente de aún no saber cuántos estudiantes somos en realidad, porque aún no me mandan la lista, porque justo hasta ayer se podía matricular. Hoy ya no se puede, entonces hoy ya están desarrollando todas las listas de los cursos. ¿Sí? Por lo tanto, en el grupo que ustedes quieran en estos momentos, ¿sí? El grupo que ustedes deseen. ¿Ok? Pero me van a subir qué integrantes son del grupo. Van a desarrollar cuáles son los tipos de contratos mercantiles, sus características y un ejemplo. Eso era verdad. ¿O algo más pedí? Sí, eso era. Solo era eso. Es por apoyo, van a ser, por ejemplo, si Paulina, Verónica y Kevin están en el mismo grupo. Y Paulina tiene 10, Verónica tiene 10 y Kevin tiene 5. Sí, vamos a apoyarle a Kevin para que pueda tener su punto extra. Y Kevin va a ser el que exponga, porque él es el que necesita el punto. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Y si tienen en el grupo 2 personas mal del mismo grupo, cada uno tiene que exponer lo mismo? Exactamente. No lo mismo. Van a dividirse la exposición del grupo. Ok. Si tienen 2, 3 personas, 4 personas que están mal, igual, se dividen. ¿Sí? O sea, solo exponen las personas que están mal en la prueba. Exponen las personas que están mal en la prueba. Pero en tu grupo vamos a aprender lo que es los tipos de contratos mercantiles que existen. ¿Estamos? Profe. Ay, perdón, profe. Dime, no te preocupes, dime. Profe, ¿y en esta clase ya dio algo? O sea, ¿de clase o todavía no? No, porque justo tuvimos un problema de que no nos tocó salirnos de la anterior sala. Sí, y nos tocó crear otra sala y estábamos en eso. Ah, ya, gracias, profe. Ya. Entonces, chicos, estamos hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos entendiendo o entendidos sobre el trabajo de recuperación. Perfecto. Vamos a retomar un poco, después de un fin de semana, vamos a retomar, ¿sí?, lo que aprendimos el día viernes, para tener un poco refrescada la memoria y para poder empezar clases de Derecho Mercantil. Entonces, Ismael, ¿qué fue el primer tema del viernes? ¿Qué vimos? Profe, ahí sí le pido mil disculpas. Lo que pasa es que el viernes tuve un inconveniente y no me pude conectar a la clase. Gracias, Ismael. Mil disculpas. No te preocupes, Ismael. Vamos con otra persona. Vamos con Brian Llanes. Buenas noches. Buenas noches, Brian, ¿cómo estás? Bien, entonces, el derecho mercantil dijo que era un derecho privado porque relación entre dos personas.
y no se relaciona ¿cómo era? Con un público. Exacto, con una institución estatal. No entra aquí la institución estatal, por lo tanto es privado. Es entre algo comercial, una actividad comercial entre Brian y Paolo. Perfecto, Brian. Continúa. Y ahí ya pueden intervenir las relaciones comerciales de las dos personas. Eso era lo que dijo de la definición. Exactamente, Brian. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Brian. ¿Qué dije acerca de los antecedentes históricos? Karina Ceballos. Profe, buenas noches. Que era un poco de la historia, que era un derecho secundario, ya que estas actividades comerciales las realizaban los esclavos. Exactamente. ¿Y en qué época fue eso? Cuando se empezó a crear el Código de Hammurabi, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Y decíamos que no existía este derecho mercantil o era secundario por la razón, ¿sí? De que La costumbre era el derecho primordial. ¿Qué? A ver, ¿estabas bien? Sí. Ya. Estabas muy bien. Que estaba considerado un derecho secundario. Sí, ¿Por qué? Porque estas actividades comerciales como que solo lo realizaban los esclavos. ¿Sí? Después luego la Revolución Francesa. Después con la Revolución Francesa. ¿Qué viene con la Revolución Francesa? Nace el primer Código del Comercio. Nace el primer Código de Comercio. ¿Y qué dice este primer Código de Comercio? ¿O qué nos da? Que unifica el uso y las costumbres. Exactamente. Este derecho mercantil, ¿sí? Se va a basar en las actividades comerciales. Es decir, Heriberto tiene alguna actividad comercial, alguna compra, venta o prestación de servicios con Karina, ¿sí? ¿Qué materia del derecho va a entrar a regular esa actividad comercial? Va a ser el derecho mercantil. ¿Sí? Y esto, como les dije, para mí, una fuente primordial del derecho mercantil es justamente la costumbre. ¿Por qué? Porque desde años anteriores siempre ha existido el trueque, el cambio de cosas. Yo te doy una gallina, tú dame 3 manzanas, algo así, ¿ok? Para sobrevivir. ¿Sí? Entonces, desde ahí nace la actividad comercial. Muchas gracias, Karina. Ya, profe, gracias. ¿Qué más vimos, Abigail? Ya. Vimos sobre las fuentes del derecho mercantil. Ok, ¿cuáles son las fuentes del derecho mercantil? Formal y no formal. Las formales y las fuentes no formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? La ley y la jurisprudencia. La ley. ¿Me recuerdas, por favor, qué era la ley? La ley es un conjunto de normas que sirven para que las personas vivamos en armonía. Ok, ese es el derecho, pero ¿qué es la ley? ¿Te acuerdas que había yo te voy a decir, había 3 palabritas? Tres palabritas que eran lo importantísimo de la ley. No se puede ganar el punto usted. Esperen, pues ya no te creo. 3 palabritas eran fundamentales y les dije que esas 3 palabritas siempre pasa con la ley y siempre va a existir en la ley. No sé, es una regla, una norma. Es una norma, pero ¿qué hace esta norma? ¿Qué pasa con esta? O sea, es una regla, norma que establece una autoridad y que si no la cumplimos puede haber sanciones. Ok. Sacaste tu definición y me parece perfecto eso, ¿sí? Pero vamos a aumentarle estas 3 palabritas. Pero entonces déjenos anotar ya. Sí, esto es lo más importante. ¿Qué hace la ley? Manda, prohíbe y permite realizar cierto acto. Nunca se olviden de eso. ¿Cómo dijo, profe? Eso está en la prueba final. ¿Cómo dijo, profe? Manda, prohíbe y permite. La ley nos manda, nos prohíbe y nos permite hacer algo. ¿Sí? ¿Estamos, Abigail?
Sí, profe, ahora ya. ¿Qué son la jurisprudencia? Profe, pero... ¿Y eso cuándo? ¿Y eso cuando dije? Dije que es la jurisprudencia. Ismael seguro sabe qué es la jurisprudencia. Sentencia. Exacto, Dayana, son las sentencias. Ah, sí, es verdad, profe, sí lo dijo. Sí dije, sí dije. Estoy casi seguro yo, sí dije. Sí, la jurisprudencia son las sentencias. Nunca olvidemos de esto. Como les dije, la introducción al derecho va a ser la base para que nosotros conocer las demás ramas del derecho. Y que seguramente ustedes en un año, si estoy seguro, van a tener legislación mercantil. ¿Sí? Aquí vamos a ver lo que es el inicio de la legislación mercantil y el inicio del derecho empresarial. ¿Estamos? Sí. ¿Cuáles son las fuentes no formales? Y Abigail mismo. La costumbre, la doctrina y las normas de regulación de una empresa. ¿Qué es la doctrina? Es todo lo escrito por los juristas, bueno, o sea, todos los libros. Todos los libros de derecho. Todos los libros de derecho es la doctrina. ¿Qué es la costumbre? Son los hábitos de una sociedad. Correcto. Son hábitos repetitivos de una sociedad. Correcto. Está muy bien. ¿Y cuál era la tercera fuente no formal? Las normas de regulación de una empresa o de sus contratistas. O de sus contratistas. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas de regulación de una empresa? Por ejemplo, los reglamentos empresariales. ¿Sí? De igual manera, en diferentes empresas existen diferentes reglamentos. Reglamentos para su personal o reglamentos para sus contratistas. ¿Qué pasa si es que un contratista es incumplido? ¿Cómo se obtiene una contratación? Etcétera. ¿Sí? Me refiero a las leyes internas de cada empresa cuando hablamos de esto. ¿Estamos? Ya nada de puntos, pero... Si fuera por mí te bajara, pues. ¿Estamos? Sí, hasta aquí estamos todo entendido, estamos bien, estamos refrescando la memoria después de un fin de semana. Sí. Chévere. A ver, continuemos. ¿Qué más vimos? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Edu Sánchez. Dicen a mí de lo que estaba lloviendo se me entrecortó la señal. Y justo casi 15 minutos donde se me cerró la página ya no pude volver a entrar porque se me cortó el internet. ¿Del día viernes? Ajá, desde la doctrina escuché ahí todito. Ya, listo, no te preocupes de eso. Escuchemos ahorita qué es lo que más vimos. Igual está colgado en YouTube ya la clase del día viernes para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? A ver, vamos con Jocelyn. No te escucho, Jocelyn. ¿Ahí? ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho. Vimos también lo que es las características que se Las basan, características. que se basa en costumbres, es Dimos una palabrita que fue consuetudinario. ¿Sí? Es un derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho basado en las costumbres. Como les dije, lo primordial en este derecho mercantil o derecho comercial son las costumbres. Porque nosotros tenemos siempre la costumbre de realizar algún negocio, algún comercio. Sigue, Jocelyn, perdón por interrumpirte. Es individualista. ¿Por qué es individualista? Porque tiene el derecho privado. Es individualista en razón de que no interviene un ente público. ¿Ok? Es privado, ¿por qué? Porque la relación comercial, tú realizas la actividad comercial, es entre Ismael, Paolo, es entre Kevin, entre Verónica, ¿sí? No entra un ente público o un organismo público. Es un derecho profesional. Es un derecho profesional. ¿Por qué es profesional? Que se basa en el comercio.
Sí, pero ¿cuál fue la explicación que yo dije de por qué es un derecho profesional? Para que más o menos nos tomes en contexto a todos. Tal vez hay personas que no pudieron asistir a clases o a su vez se les fue el internet justo en 15, 20 minutos antes de que se acabe la clase. Pongamos en contexto un poco. ¿Por qué es profesional? Porque se basaba en el comercio, ¿no? Sí, está muy bien, pero ¿por qué es un derecho profesional? Solo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te gradúas, por ejemplo, te vas a hacer, ahorita estás estudiando administración, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, cuando tú te gradúas, te vuelves especialista en un tema. Y eso es ser profesional, es ser especialista en cierto tema. Por ejemplo, yo me gradué de jurisprudencia o de leyes. Me volví especialista en leyes. ¿Sí? Es un derecho profesional, porque es especialista en la actividad comercial, es especialista en el comercio. Porque lo puede realizar, porque está apto, sí, ¿no? Es más porque es especialista. Y porque se preparó, claro. Es más porque es especialista, no porque se preparó, sino es porque es especialista en el comercio. Sí, no va a intermedir nada más que solo el comercio o que solo va a regular el comercio, no va a regular nada más. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Sí, sí, claro. Gracias, Joseph. Vamos Vamos con Néstor Suárez. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas noches, mucho gusto. Estaba hasta el debate de lo que estábamos haciendo las preguntas, pero de ahí se me fue el internet y solo pude entrar 10 minutos antes de que acabe. Ok, Néstor, muchas gracias. Sí, profe, perdón, mil disculpas. Profe, una consulta. Dime. Tenemos, no sé si es que ya, a mí recién, bueno, se me habilitó la plataforma. Tenemos todo lo que hemos hablado, alguna diapositiva o algún PDF de todo lo que... de lo que hemos hablado desde el viernes, de que es derecho mercantil, aún no. Sí, yo ya les voy a subir esas diapositivas. Terminamos la clase y subo las diapositivas. Ya. Chévere, profe. Eso nada más era. Gracias. Ya, listo. Abigail. Levantaste la mano. Ahorita la bajaste. No hay problema. Ay, perdón. Pensé que tenías alguna pregunta. A ver, Francisco Falconi. Sí, profe. ¿Sí estuviste presente el viernes, toda la clase? Sí. Listo, Francisco. Ayúdame entonces. ¿Qué vimos después de las características del derecho mercantil? Bueno, después de las características vimos los sujetos del derecho mercantil, que eran las personas que por alguna razón intervenían, como eran personas jurídicas, constituidas o con leyes mercantiles. También personas naturales con la capacidad legal para el comercio y la ocupación habitual, y personas jurídicas extranjeras, como franquicias o empresas fuera del país. Exactamente, Francisco, muchas gracias. Perfecta tu intervención. Vamos a poner un poco en contexto y vamos a explicar lo que el compañero nos dijo. ¿Sí? Existen 3 tipos de sujetos en el derecho mercantil. ¿Quiénes son los sujetos? Las personas que participan en la actividad mercantil o en la actividad comercial. ¿Sí? La primera persona dictada por el Código de Comercio, no me acuerdo ahorita si era el artículo 2 o el artículo 3 del Código de Comercio, ¿sí? Nos decía que la primera persona o sujeto va a ser una persona natural, ¿sí? Que tenga como acciones habituales ejercer el comercio, es decir, ejercer una actividad comercial. ¿Sí? Y a esa lo vamos a llamar comerciante. ¿Sí? La segunda persona, perdón, que intervenía en las actividades comerciales o en el derecho mercantil, va a ser la empresa extranjera
que realiza sus actividades en el Ecuador. ¿Quién es esta? ¿O quiénes pueden ser estas personas extranjeras? Por ejemplo, McDonald's, KFC, son empresas, son extranjeras, pero realizan sus actividades comerciales en el Ecuador también. Sí, más o menos las multinacionales. ¿Ok? Y a esas se las llaman empresas extranjeras. ¿Sí? Para la ley son conocidas como empresas extranjeras. Después de ello, ¿sí? Hay un tercer interviniente o tercer sujeto en el derecho mercantil. ¿Quién es? Son las empresas o personas jurídicas constituidas con las leyes del Ecuador. Es decir, las empresas ecuatorianas. ¿Sí? A estas las vamos a llamar como empresas o sociedades. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, ¿ok? A ver, ¿qué más vimos? Vamos con Leslie Donoso. Buenas noches, profe. Vimos el derecho privado, los principios. Se dividían en algunos. Disculpa, ¿qué dijiste? Derecho privado, los principios. Del derecho privado. Ajá. Del derecho mercantil. Los principios del derecho mercantil. Ya. Ok. Bueno, eso se dividían en algunos, que era ¿Qué es un libertad principio? ¿Cómo? ¿Qué es un principio? Principios es las bases de lo que está, cómo está constituido. Las bases de cómo está constituido. O sea, las bases de cómo está constituido el derecho mercantil. ¿Alguien tiene tal vez otra definición o otro punto de vista acerca de estos principios? ¿Qué es un principio? Que todos tenemos derecho a ejercer. Calma. ¿A qué queremos? Uno a la vez, calma. Uno a la vez, ¿ok? Yo, profe, era a ver, yo tengo los principios del derecho mercantil, que es aquello que queríamos llegar con la ley. Exactamente. Y ¿se acuerdan que puse ese ejemplo más o menos de que cuando yo tengo un niño o tengo a mi hijo, lo que quiero es que se guíe por buen camino? Entonces yo le inculco principios. Es más o menos así con la ley. Le inculco principios para que llegue a ser una buena ley. ¿Sí? Eso es un principio. Y yo les decía que, en términos jurídicos, el principio es un mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. Es decir, que siempre debe cumplir la ley o tratar de cumplir la ley estos principios, o que no sean vulnerados estos principios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Leslie. Sí, eso no sé qué pasó, no creo que le escuché, no tenía anotado eso. Ok, eso es un principio. ¿Sí? Ya. Muchas gracias, Verónica, y a todas las personas que quisieron participar. Dime cuáles son esos principios del derecho mercantil. Está la libertad de actividad, la transparencia, equidad de género, está la buena fe, licitud de la actividad comercial, la solidaridad y la identidad cultural. Ok, háblame un poco sobre la libertad de actividad comercial. Es el derecho que todos tenemos. Perfecto, ¿para qué? Para poder realizar cualquier actividad. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, a ti no te pueden decir, no, sabes que tú no vas a hacer esta actividad comercial. No, todos tenemos derecho a realizar una actividad comercial. ¿Sí? Muy bien, Leslie, muchas gracias. Yep. Vamos con Paulina Bautista. Ya, profe. ¿Cuál fue el segundo principio? Equidad de género. ¿Qué es la equidad de género?
¿O qué tiene que ver con el derecho mercantil y equidad de género? Bueno, aquí es donde nos indican que todos podemos ejercer una actividad comercial, independientemente de, sin ser discriminados. Exactamente, sin tener una discriminación. Por ejemplo, dame un ejemplo, Paulina. Por ejemplo, si una persona, ¿cómo lo dicen? LGTB, ¿así le dice? LGTBI, ZQ, ya. y se va hasta la... Tiene el mismo derecho de pronto ofrecer un producto y no discriminarle por su género. Exactamente. Y no dejarle participar, por ejemplo. Exacto. No prohibirle de una actividad. Exactamente. Eso, muchas veces, Paulina, de eso se trata la identidad de género. Sí, es más es la no discriminación. No discriminar a una persona para que no realice una actividad comercial. ¿Sí? ¿A quién pregunto? A ver. Leonela. Sí, abogado. ¿Cuál fue el siguiente principio que vimos en clases? Transparencia faltaba de ser el segundo. Ah, ¿ser el segundo? Sí. Ok, A ver. dime. Transparencia era toda actividad comercial que esté acorde a la ley. Y todos los documentos igual deben estar acorde a la ley. Exactamente. Es decir, que todo sea legal. Que todo sea transparente. Si nosotros tenemos de una empresa, debemos llevar nuestros libros de contabilidad, ¿cierto? Nuestros libros de contabilidad deben estar, primero, apegados a lo que la ley nos solicita, ¿sí? Y después pegados a lo que la Junta de Accionistas nos solicita, ¿sí? Y tener todo al día. Si viene, por ejemplo, el SRI, la Superintendencia de Compañías, y nos revisa nuestros libros de contabilidad, y nosotros nos falta algo y decimos, no le voy a dar, eso no es ser transparente. O si nosotros ocultamos alguna información, no es ser transparente, no es legal. ¿Sí? ¿Estamos entendidos hasta aquí? Sí, ok. Profe. Vamos con Dayana Ashki. Buenas tardes con todos. El siguiente principio es la buena fe. Se trata de que nuestras actividades tienen que ser encaminadas y ser buenas personas con los demás comerciantes, se podría decir. Y si tú me pones, por ejemplo, si yo te digo, dame una definición tuya, ¿qué me dirías de buena fe? De que, por ejemplo, si digamos, algún compañero mío que que realiza la misma actividad que yo, tiene algún problema, por ejemplo, con algún vendedor que, digamos, le esté robando o tal vez no le esté siendo sincero o tal vez lo esté queriendo estafar, entonces yo prácticamente le tendría que decir o advertir o decirle, mira, ve, le están haciendo esto, o sea, advertirlo, alertarle. Exactamente. Buena fe es ser, como nosotros diríamos, buena gente. O sea, no tratar de poner el pie al otro. ¿Sí? Por ejemplo, si es que yo tengo un carro, y es el ejemplo que les ponía, y yo sé que el carro está malísimo, está dañado, y yo le vendo, yo le arreglo un poquito, le pongo un aditivo, le arreglo un poquito y le vendo, ¿cierto? Y después de un tiempo, yo sabía que estaba dañado, no, ojo. Y después de un tiempo, a la persona que le vendí se le daña, ¿cierto? Y me sigue un juicio. Me puede seguir un juicio. ¿Por qué? Porque fue una venta de mala fe. Porque yo sabía que ese carro estaba dañado. No actué con mi principio de buena fe, de hacer bien las cosas. Muchas gracias, Dayana. A ver, Ricardo Martínez. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. No sé si estás con audífonos, súbele un poquito más al micrófono para poder escucharte. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí te escucho, Ricardo. ¿Qué más ya, vemos? dicen, digamos, otro principio. ¿Otro principio? No, perdón. ¿Otro principio?
¿Cuál fue el otro principio que vimos? ¿No me escuchas? Ya, la licitud de las actividades comerciales. Sí, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí te escucho. Ya, entonces, otro principio es la licitud de las actividades comerciales, ¿no? Esta quiere decir que tiene que ser la legalidad, el orden y la transparencia, ¿no? Esto es lo que Sí, es el sí. otro principio. Exactamente. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Para explicar un poco, la licitud es la legalidad. Por ejemplo, yo no puedo pararme en la esquina y vender droga. ¿Por qué? Porque es un acto ilegal. No puedo hacer eso. ¿No es cierto? Eso es la licitud de la actividad comercial, que nosotros actuemos en base a la ley. ¿Sí? ¿Estamos, Ricardo? ¿Cuál fue el último principio que vimos? La solidaridad. La solidaridad. ¿Y qué dijimos de la solidaridad? Que es una responsabilidad equitativa de acuerdo a las personas que conforman una empresa. Sí, decíamos que sí, yo les preguntaba si escucharon la responsabilidad solidaria alguna vez. Nosotros le respondemos también por actuaciones de otras personas. Sí, en una empresa es así. Nosotros también nos toca responder. Hasta ahí. ¿Estamos? Una, profe. Falta una. Sí, la identidad cultural. La identidad cultural. cultural. La identidad cultural. Ángel, dime qué es la identidad cultural. ¿Qué entendimos por la identidad cultural? Bueno, dentro de los principios del derecho mercantil, la identidad cultural es no por ser diferentes a los comunes de las personas, estas deben ser marginadas o separadas de poder realizar alguna actividad comercial. Siempre debemos respetar la identidad cultural de la persona que está realizando la actividad comercial. Es casi lo mismo de la discriminación. No debemos discriminar. ¿Sí? Muchas gracias, Ángel. ¿Está entendido? Hasta aquí lo que debamos de materia. Si está entendido o no, igual vamos a reflejarlo en la prueba. No, profe. Sí, ahí lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a tomar unos 5 minutos, unos 10 minutitos, ¿ya? A las 8:10 nos volvemos a conectar, ¿sí? Y empezamos con clases de los contratos, que son contratos, y vamos a comenzar así, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos a las 8:10. Ok, abogado. ¿Quiere hacer una consulta? Profe, yo tengo una duda. Dime, Alex. En lo que son de los mapas conceptuales, ¿el derecho mercantil también va? ¿O eso no va? No, eso no va. Eso va para esta semana, para el de esta semana. Entonces solo va lo que es la introducción al derecho. Solo lo que es la introducción del derecho, parte 1 y parte 2. Solo las dos, ¿verdad? Exactamente. Ok. Ya. Ok, profe, gracias. Esa era mi duda. De nada, Alex.
solo administra mejor los votos para varios analistas, es más bien un golpe político. Sea cual sea el desenlace, no vamos a hablar. En dos claros escenarios políticos podría terminar la jornada legislativa de este martes. O con una ministra María Paula Romo fortalecida, o con una María Paula Romo cesada. Incluso si se logra su destitución, coinciden analistas, no será del todo una derrota para ella. Y es que en la Asamblea no se discutirá otra de las críticas relevantes en torno a a quienes estaban involucrados no les convenía hacer este juicio. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, a ver. Me avisan si que pueden ver las diapositivas. Sí, profe. Listo. Sí, bueno. Ya. Vamos a empezar. Sí. El derecho mercantil, como les mencionaba, son el conjunto de normas que regulan la actividad comercial. ¿Sí? Tiene su finalidad de lucro, es decir, que tiene ganancias. Van a obtener ganancias con esta actividad comercial. ¿Ok? Además de eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el derecho mercantil existen obligaciones. ¿Sí? ¿Qué es una obligación? La obligación, primero, visto desde el lado legal, desde el punto de vista del derecho, de la perspectiva del derecho, es un vínculo jurídico. ¿Por qué es un vínculo jurídico? Porque nosotros firmamos un contrato para tener una obligación con una persona. Ahí se crea un vínculo jurídico. ¿Sí? Donde va a existir una persona denominada deudor. ¿Sí? Y existe otra persona aquí, no está puesta en diapositiva, pero existe otra persona que es llamada acreedor. ¿Sí? Para que exista esta obligación, o qué es la obligación en sí, es dar, hacer o no hacer algo. La obligación es dar, hacer o no hacer algo. Por ejemplo, yo tengo la obligación de entregar un carro. Es mi obligación de dar. ¿Sí? Hay contratos, por ejemplo, de hacer, lo que es la prestación de un servicio. Por ejemplo, yo contrato a una empresa para que realice limpieza de mi área de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Es hacer. De no hacer, una obligación de no hacer algo. Cuando nosotros firmamos, por ejemplo, firmamos un contrato en el que dice que no vamos a poder ir a instancias legales, a cortes, a juzgados, sin antes pasar por mediación. Sí, ahí estoy teniendo obligación de no hacer algo, de no irme a instancias legales. ¿Sí? Si ustedes se fijaron en todos los ejemplos que yo di, tienen que ver con un contrato. Y en el derecho mercantil, además de la actividad comercial, lo importante siempre va a ser los contratos que nosotros hagamos. Porque ahí se va a reflejar la actividad comercial que vamos a realizar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿No existe ninguna duda, alguna inquietud, pregunta? No, profe. Profe, una inquietud ahí, en esta parte de dar, hacer o no hacer. ¿Cómo podemos, a ver, cabe en un contrato laboral?
Claro, en los contratos laborales tú tienes la obligación de hacer algo. Ya. ¿Sí? Y además de eso, tienes la obligación de no hacer algo. Por ejemplo, te ponen alguna prohibición. Una prohibición, eso. Ok. Y también existe en el propio contrato laboral, existe la obligación de dar. ¿De parte de quién? Del empleador, de pagar tu El remuneración. empleador paga. La profe. Gracias. De nada. ¿Existe otra pregunta, otra inquietud? No, hasta claro hasta aquí. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Sí? Las obligaciones también en el derecho mercantil y en el derecho empresarial lo vamos a ver como deberes. ¿Sí? Los deberes de hacer algo. ¿No es cierto? Primero, los deberes que les pongo aquí, sí, son pocos para los que tenemos en verdad en el derecho empresarial. Pero los principales, llevar contabilidad, llevar la correspondencia, es decir, llevar todos los documentos e informes correspondientes a la empresa. ¿Sí? Tener RUC. ¿Sí? Otro deber o obligación que nosotros tenemos para realizar alguna actividad comercial es tener los permisos necesarios. Por ejemplo, si es que yo tengo una empresa de productos de limpieza, que hace productos de limpieza, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los permisos que yo debo tener? Sí, primero debo tener, por ejemplo, los permisos de funcionamiento, el registro sanitario, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de productos de higiene, ¿sí? Se llama notificación sanitaria obligatoria, o NSO, que se les conoce. ¿Sí? No es un registro. El registro sanitario va más para los productos de consumo. ¿Ok? Otro permiso que yo debo tener, además de los registros sanitarios, como nosotros lo conocemos, ¿sí? Es, por ejemplo, el permiso de funcionamiento, permiso de bomberos, para que yo poder funcionar y estar legalmente aprobado mi actividad comercial. Sí, esos son los permisos necesarios, independientemente para cualquier actividad que nosotros realicemos. ¿Sí? Otro deber, y lo tenemos aquí, es el de no hacer, una obligación de no hacer. Por ejemplo, no competencia desleal. Sí, el no competencias desleal tiene que ver con el principio de buena fe que nosotros tenemos en nuestro negocio, en nuestro mercado. Por ejemplo, si es que yo tengo, como les digo, el mismo ejemplo, productos de limpieza, una empresa de productos de limpieza. Si yo saco una propaganda menospreciando, menoscabando el producto de mi contrario, es competencia desleal. ¿Sí? Tiene que ver con el principio de buena fe. Y no actos contra el consumidor. Sí, los actos del consumidor, nos podemos quedar aquí hablando toda una noche de cuáles son los actos contra el consumidor, pero vamos a hablar de uno así rapidito, que es por ejemplo, si es que en envoltura a mí me dice que cuesta un producto que cuesta 40 centavos, ¿sí? Y lo vendo $1. Eso se llama actos contra el consumidor. ¿Por qué? Primero, porque está afectando la economía de mi parte y, lógicamente, ¿sí? Afecta al producto de la empresa que saca. ¿Por qué? Porque es muy caro y ya no te va a comprar. La gente ya no te va a comprar. Esos son actos contra el consumidor. ¿Sí? Si quieren, después al finalizar la clase podemos hablar de esto. Yo justamente estoy siguiendo una maestría en propiedad intelectual, marcas y patentes, que veo mucho de esto. ¿Ok? Hasta aquí, ¿estamos claros? Perfecto. Sí. Vamos a introducirnos ahora sí a lo que son los contratos. ¿Sí? Sin ver la definición. Sin ver la definición. ¿Qué opinan ustedes o qué saben ustedes, qué piensan ustedes que son los contratos?
Sí, Es un acuerdo entre partes. Mauricio, mucho gusto, buenas noches. Sí, Sí, doctor, sí. sí, exactamente. Una forma legal para llegar a un acuerdo. Una forma legal para llegar a un acuerdo, perfecto. ¿Qué más? Un acto jurídico. Manto Legal. jurídico, está bien, Un perfecto. ¿Qué compromiso más? entre el empleador y el empleado. A ver, aquí hay que ser claros en algo. Vamos a sacarnos de esa idea del empleador y el empleado. ¿Por qué? Porque eso pertenece a derecho laboral. Sí, ustedes van a recibir clases de derecho laboral y seguramente el profe que les toque les va a explicar bien. ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos en derecho mercantil, el contrato. En general, sí, es todo lo que ustedes me dijeron. ¿Sí? Primero, lógicamente, el contrato es un documento. ¿Sí? En este documento, ¿qué vamos a encontrar? ¿O qué vamos a poder ver nosotros? Es la voluntad de las partes. ¿Por qué voluntad de las partes? Porque si yo estoy firmando un contrato, es porque estoy de acuerdo en todas las cláusulas que ellas tienen. Sí, estoy de acuerdo en lo que voy a hacer, en lo que no voy a hacer y en lo que voy a dar. Estoy de acuerdo en mi obligación. Sí, es decir, a mí nadie me puede venir y me pone una pistola, sí, eso es ilegal, ponerme una pistola en la cabeza y decir, firma este contrato. Eso se convertiría en un acto en contra de mi voluntad y ese contrato se convierte en nulo. Nadie me puede forzar a mí a firmar un contrato. ¿Sí? Y, lógicamente, las personas que pueden firmar un contrato serán naturales y jurídicas. Hasta aquí, ¿estamos bien? Si no, repito, no tengo ningún inconveniente. Pero, profe, ¿y cómo nosotros sabíamos si ese contrato es legal? No un contrato, digámoslo así, falso. Para que un contrato tú sepas que es legal o es falso, primero lo primero que se hace siempre cuando te van a recomendar es que tú cuando vas a firmar un contrato es ir a una notaría. ¿Por qué? Porque la notaría primero va a ver si es que es un contrato válido, sí, que se puede cumplir. Va a ver que las partes sean personas de buena fe, sí, que van a cumplir con el contrato de cabalidad y van a ver los requisitos legales. Por eso es importante ir a una notaría en el momento de firmar un contrato, además de que lo legaliza. Y el notario es la persona que está observando la firma del contrato. Sí, pero ojo, mucho ojo, que no estoy diciendo que porque no voy a una notaría no es legal. Sí. En el momento que nosotros vamos a firmar un contrato y tú lo firmaste, hay 1,000 maneras de probar que ese contrato es legal en juicio. Sí, no solo por la notaría. Hay casos también de que las notarías pasan y se impugna lo que dice la notaría. Sí, entonces, hay muchas, en juicio hay 1,000 maneras de realizar que un contrato no sea legal, que un contrato sea legal, ¿sí? Eso que quede claro. Pero mi recomendación como abogado es que si nosotros vamos a firmar algún contrato, que sea en una notaría. Tener asesoría notarial. Sí. Gracias, profe. Listo. Hasta aquí. ¿Estamos claros con lo que es el contrato? Vamos a pasar. Una consulta nada más. Sí, dime. Profe, cuando son, digamos, personas jurídicas para firmar un contrato, ¿tiene que ir a una notaría o es acuerdo de ambas partes nada más? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo tengo un contrato, o tengo que firmar un contrato, como dije, de prestación de servicios de limpieza a la oficina, ¿cierto? Esos contratos pueden ser un acuerdo, como te digo, pero mi recomendación es que siempre sea ante un notario. ¿Por qué? Porque él ve la legalidad y que no exista a futuro algún conflicto. ¿Sí? Puedes hacerlo de las dos maneras, no hay ningún problema. Y si confías tú en la persona, pues ya, listo.
Sí, pero casi siempre, por ejemplo, cuando nosotros compramos un carro o vendemos un carro, nos piden contrato notarizado para cambiar de matrícula, de dominio, traspaso de dominio, etc. Sí, ¿para qué te piden eso? Para que vean que es un contrato legal, que es un objeto legal, que es lícito, ¿sí? Eso es mi recomendación como abogado, Heriberto. Gracias, profe. Listo. Vamos a pasar a los elementos, ¿sí? A los elementos del contrato. No vamos a pasar a los elementos de, por ejemplo, debe estar primero esto, debe estar segundo primero las partes, que segundo las cláusulas, que tercero las obligaciones, las prohibiciones, la cláusula penal. No. Vamos a pasar a los elementos que legalmente se ven en una notaría. ¿Sí? Que deben estar siempre en un contrato. ¿Ok? El primer elemento, y va a ser lógico este elemento, es el consentimiento libre y voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Lo que expliqué al principio. Que a mí nadie me puede forzar a firmar un contrato. Nadie me puede poner una pistola en la cabeza y decirme, firma este contrato. Si a mí me obligan a firmar un contrato, ese contrato puede ser nulo. ¿Sí? Es que, como les digo, que nadie me puede forzar. Mi consentimiento, mi voluntad de firmar. Yo quiero firmar, yo firmo. Yo quiero vender el carro, yo firmo. Sí, mi voluntad. Segundo elemento, el objeto lícito. ¿Qué quiero decir con el objeto lícito? Si nosotros hacemos un contrato de compra-venta, vamos a tener con el vehículo, y ese vehículo es robado, o es adulterado el kilometraje, se convierte en un objeto ilícito. ¿Sí? No es legal, no está acorde a ley, y no se puede firmar un contrato con ese vehículo, y si se firma un contrato con ese vehículo, hay la posibilidad de hacerlo nulo. Y en Perdón, profe, ¿puede repetir? No entendí esa parte. El objeto ilícito es por la cosa que tú firmas. Por ejemplo, si yo quiero comprar, esto es un ejemplo, ¿ok? Si yo quiero comprar un celular y ese celular es robado y firmé un contrato, el objeto que es lo importante, que es el celular, ¿sí? El objeto debe ser lícito. Es decir, que debe estar acorde a la ley. No debe ser robado, no debe ser adulterado, etc. ¿Sí? El tercer elemento es causa lícita. ¿Qué tiene que ver la causa lícita aquí? Por ejemplo, yo no le puedo contratar a Kevin, o sea, sí puedo, pero no es legal, contratar a Kevin Gallardo a que vaya y le haga daño a una persona. ¿Sí? Es decir, que el fin del contrato debe ser legal, debe estar acorde a ley. El objetivo del contrato debe ser acorde a ley. Si yo le pago a Kevin y le digo, ¿sabes qué? Toma $1000 y hazle daño, pégale a esta persona. Sí, no se vuelve lo que va a realizar, la actividad que va a realizar Kevin no es una actividad legal, no es una actividad lícita. ¿Sí? El contrato debe tener su causa lícita. ¿Sí? Y como último elemento, la capacidad para contratar. ¿Se acuerdan de la introducción al derecho cuando hablábamos de la capacidad y la incapacidad? Aquí viene esto. La capacidad que nosotros tenemos para obligarnos. ¿Sí? Y esto, lógicamente, en las notarías, cuando nosotros hacemos un juicio de interdicción, en las notarías ya tienen todos esos datos. Y que es una persona interdicta, por lo tanto debe acudir su tutor o curador. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Profe, la última, la de capacidad para contratar, se me entrecortó y no le pude entender muy bien. La capacidad para contratar es lo que vimos al principio de la materia, ¿sí? En la introducción al derecho. La capacidad que tiene una persona para obligarse, la aptitud, ¿de acuerdo? Esa es la capacidad para contratar. Si nosotros firmamos con una persona incapaz, primero la notaría tienen todos los datos de nosotros, no tienen ni idea. Todos los datos de nosotros sacan un papelito. Todo lo que nosotros tenemos. Y si tú eres un interdicto, tienes un juicio de interdicción, te lo sacan y te dicen, ¿sabe qué? Tiene que traer a su tutor o su curador para que firme por usted, porque usted no puede obligarse, porque es un incapaz. ¿Sí? Sí, gracias.
Listo. Vamos Profe, a yo tengo continuar. una consulta. En la causa lícita que hablaba de los ejemplos, aquí puede ser cuando uno hace un contrato por el alquiler de un local, en el cual se detalla que va a ser una tienda y por A o B situación cambia la actividad comercial. No, o sea, depende de qué actividad esté realizando, ¿no? Si es un cuarto de tortura, seguramente es ilegal. Pero si es simplemente lo cambiaste de una tienda, lo cambiaste a un bar, a un restaurante, ¿sí? Si bien es cierto, lo cambiaste según el contrato, lo que debes hacer es un contrato accesorio explicando que tu actividad comercial se cambió. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Estamos claros? Profe, yo una consulta. En lo que es la capacidad para contraer, se dice que es la aptitud para realizar un acto en el cual entra lo que es la capacidad de goce y la capacidad del ejercicio. Sí. ¿Sí? ¿Así está bien? Sí, sí, está bien. Gracias, profe. De nada. ¿Estamos claros? Hasta aquí. Perfecto, vamos a continuar. Los tipos de contrato. Y vamos a ver ahora los tipos de contrato en el derecho mercantil. Ojo, mucho ojo que estoy diciendo en el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque existen muchos contratos más, muchos tipos de contratos más, por ejemplo, en el derecho laboral. ¿Sí? Aquí vamos a hablar solo de los contratos de tipo mercantiles. ¿Sí? La primera clasificación que tenemos son onerosos y gratuitos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir onerosos? Son contratos con fines de lucro. Es decir, que siempre va a tener una ganancia. Siempre vamos a tener dinero por estos contratos. O a su vez, no dinero o alguna otra cosa. ¿Sí? Siempre vamos a obtener una ganancia. Ese es que sea oneroso, que haya plata de por medio. ¿Sí? Gratuitos. Los contratos gratuitos es que no existe una ganancia, que no existe una utilidad. ¿Sí? La otra clasificación que existe son contratos unilaterales y bilaterales. ¿Sí? Los contratos unilaterales se trata, ¿sí?, de que solo una parte del contrato se obliga a hacer, no hacer o dar cierta cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la donación. ¿Usted ha escuchado de la donación? Sí, Pablo Grijalva tiene una casa. Pablo Grijalva le quiere donar esa casa a su hijo. Mi hijo tiene la obligación de algo, le estoy diciendo debes mantener la casa, debes pintar la casa, debes pagar el agua. No, no es cierto. Yo le voy a donar, yo tengo la obligación de dar la cosa. ¿Por qué? Porque le voy a donar. ¿Sí? Esa es unilateral, que solo una parte se obliga a hacer algo. Es muy extraño ver estos contratos unilaterales en las actividades comerciales. Sí, es muy extraño. ¿Por qué? Porque siempre hay dinero de promedio. Y siempre nosotros vamos a tener, si estamos de la parte del acreedor, vamos a tener que recibir un dinero. Y el deudor va a tener que dar dinero. Sí, es decir, siempre una parte se obliga con algo. ¿Ok? Es muy complicado ver estos unilaterales. Yo hasta el día de hoy, de lo que ejerzo mi profesión, no he visto todavía un contrato unilateral. ¿Ok? Bilaterales. Los bilaterales son los más comunes. Los que todos vemos. Los que las dos partes se obligan a hacer algo. O no hacer algo, o dar cierta cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el contrato de compraventa de un vehículo. Si yo le compro el vehículo a Heriberto, y yo tengo la obligación de dar el dinero del precio que puso Heriberto su carro
y él tiene la obligación de, porque yo le pagué, darme su carro. Sí, hasta ahí, estamos entendidos. Profe, ¿el unilateral es el ejemplo de la donación o no? ¿O me equivoqué? Unilateral. Unilateral puede existir. ¿Cuántos contratos unilaterales pueden existir? No muchos, pero el ejemplo es la donación, que yo me obligo a darte mi casa. Sí, porque les digo, es muy complicado ver esto, unilaterales. Casi siempre son bilaterales o plurilaterales de más personas. Sí, hasta aquí. ¿Está entendido? También los contratos, ¿sí?, se dividen en reales, consensuales y solemnes. ¿Sí? ¿Qué es un contrato real? El contrato real es cuando se cumple o tiene que cumplir este requisito de la tradición de la cosa. ¿Ustedes saben qué es la tradición de la cosa? ¿Se acuerdan que les dije que siempre los abogados nos gusta poner otras palabras porque suena más lindo? La tradición de la cosa es la entrega del bien. Que yo cojo y le entrego a Verónica la casa. Tenga las llaves, esta es su casa, usted me compró. Ahí está. Se vuelve un contrato real el momento que yo entrego las llaves de la casa. ¿Sí? Son contratos consensuales cuando existe el consentimiento de las partes. Es decir, existe la aceptación de Paulina con tener un contrato de compraventa de un vehículo con Paola. ¿Sí? Existe el consentimiento, la aceptación de que sí está bien el contrato, firmamos. ¿Sí? Un contrato solemne. Un contrato solemne es el que cumple con todos los requisitos legales. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos legales o qué se ve para que un contrato sea legal? Que cumplan los elementos que vimos arriba. Consentimiento libre y voluntario, objeto lícito, causa lícita y capacidad para contratar. Ahí se convierte en un contrato solemne. Profe, hablando de que esto está notarizado, me imagino, ¿no? O sea, un contrato notarizado es un contrato solemne. Sí, como les dije igualmente hace un momento, el ir o no a una notaría ya va a depender de ustedes. Sí, pero para realizar cierto acto, ustedes siempre les piden, tráigame el contrato notarizado. Pero ahí no se convertiría en un contrato consensual, no solemne. A ver, primero, el contrato solemne son los requisitos. Sí, el cumplimiento de los requisitos. En ningún momento te dicen que tú debes siempre ir con un contrato a firmar en una notaría. ¿Sí? Primero. El contrato consensual, todos los contratos son consensuales. ¿Por qué? Porque todos tienen la aceptación o el consentimiento de las partes, a obligarse. ¿Sí? Ahora, como te decía al inicio de esta clase, como abogado yo te recomiendo siempre firmar un contrato de notaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí te ven los requisitos legales, los requisitos previos que deben existir. ¿Qué pasa si que no existe uno de estos requisitos? Para bien o para mal, ese contrato va a ser discutido en un juzgado y seguramente si es que no cumple un requisito legal, va a ser nulo. Es decir, ese contrato va a dejar de funcionar. Para bien o para mal. Sí, por eso yo recomiendo ir a una notaría. ¿Estamos? Existen contratos principales y accesorios. Los principales son aquellos que subsisten por sí mismos.
Ya les voy a poner el ejemplo para que les quede más claro. Y los contratos accesorios son los que aseguran el cumplimiento de la obligación principal. Hemos escuchado nosotros el contrato de hipoteca. Y hemos escuchado también el contrato de prenda. ¿No es cierto? El contrato de hipoteca es un contrato principal. Subsiste por sí mismo. ¿Sí? El contrato accesorio es un contrato de prenda. ¿Por qué? Porque asegura el cumplimiento de la obligación principal. Por ejemplo, el contrato de prenda, yo puedo dejar prendado mi vehículo diciéndole al banco, ve, si te voy a pagar, te dejo en garantía mi vehículo, por Dios que te pago. Queda prendado el carro. El momento que nosotros realizamos este contrato de prenda o contrato accesorio, estamos, o el banco está asegurando que le voy a pagar la hipoteca. ¿Cierto? Está asegurando que se cumpla la obligación principal de la hipoteca. Sí, está claro. Profe, es como una consulta, pero usted es está como hablando, una garantía, exactamente. Profe, una consulta, pero usted está hablando de una prenda, no de una hipoteca. En el accesorio. En el contrato accesorio, es que eso te digo. Hablando de una prenda. Eso te estoy diciendo. No de una hipoteca. Eso estoy diciendo, déjame explicarte. El contrato principal es la hipoteca, ¿no es cierto? Y el contrato accesorio es aquel que vas a firmar para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. ¿Sí? Si es que yo tengo en el Banco Pichincha una hipoteca y no estoy pagando, ellos primero me van a llamar, lo típico que te llaman, ¿sabe qué? Hagamos otra fórmula de pago, extendamos el préstamo, etc. Pero si no mismo no pago, ellos, este contrato de prenda en los bancos, no me acuerdo exactamente cómo lo llaman, pero es como dejar en garantía algo para yo pagar ese contrato principal o la hipoteca. No he conocido, profe, de esos contratos en los bancos. Sí existe ese contrato, estoy más que seguro, porque justamente he tenido casos de eso y además de eso, en las anteriores clases justamente de desarrollo, estaba un chico que era del Banco Pichincha y me dijo el nombre de ese tipo de contratos. Pero como te digo, se me fue el nombre. Pero son estos contratos. Sí, que te pones tú en garantía un bien. Lógicamente tienen que tener el avalúo comercial, etcétera, etcétera, para que tú puedas poner este bien en garantía o en prenda, para tú cumplir la obligación principal. Profe, profe, eso no se da. Creo que he escuchado que en el IES hay personas que van y dejan las joyas y le dan dinero. Me imagino que firman un contrato o algo. Eso es de empeño. Eso es de empeñar. Eso es chulco. O sea, se puede ver también al contrato de prenda. Yo te dejo prendado, qué sé yo, mi vehículo. Sí te va a pagar, por Dios que te va a pagar. Ten mi vehículo. Sí, nosotros tenemos primero un contrato principal, que es el de prenda, y accesorio a ese, es decir, que va a estar como segundo contrato, uno de garantía, de que sí le va a pagar. Te pongo este carro en garantía, ¿ves? Sí te va a pagar. Profe, hay una consulta. Sería una doble garantía. Sería como una doble garantía, exactamente. Porque, claro, si hace un préstamo hipotecario, ya queda hipotecado la casa, la casa o el terreno. Además de eso, con este contrato accesorio, usted está diciendo también, dejo mi carro en garantía de que se voy a pagar. O sea, una doble. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fin de que te hagan firmar este contrato? Para ti, viendo desde un punto de vista, para ti va a ser bueno esto. ¿Por qué? Porque si no pagas, enseguida te van a seguir un juicio. Seguramente te van a terminar quitándole tu bien. Sí, seguramente te van a terminar quitando tu bien.
Pero, si tú firmas estos tipos de contratos, no les digo que van a acceder el banco. Puede que acceda a firmar este tipo de contratos. Accesorios para que tú puedas cumplir tu obligación principal. ¿Está claro hasta aquí? Sí, pero no creo que haya ese tipo de convenios en los bancos. Llevo 22 años trabajando en banca, profe, y le apuesto que... Yo te es apuesto más, que... es que como banco, por ejemplo, si un cliente tiene un crédito hipotecario y no paga, no es que le vamos y le decimos, a ver qué carro tienes, tengo esta Ford 350 y le dejo en prenda, negado. No, no me importa, no me interesa. Lo que me interesa es recuperar mi dinero. O lógicamente. Entonces, simplemente me voy al juicio de coactiva y se acabó. Porque imagínese si es que los bancos empiezan a hacer eso. Nadie, o sea, no. Bueno, yo no le veo esa lógica de este contrato. De pronto, porque una No cosa hay es, lógica, o sea, viendo desde el punto de vista de la banca, sí, no hay lógica, porque como tú mismo dices, empieza el contrato, el juicio de coactiva, a mí no me interesa qué tipo de carro tengas, no me pagaste 2 años, no me interesa, te sigo el juicio de coactiva, seguramente va a terminar en el juicio ejecutivo en los juzgados. Y ahí te ganaré, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para las cooperativas de ahorro y crédito, sí, yo he visto depositarios judiciales que se llevan el carro y les pregunto por qué, por tal razón. Y me dan esta razón. En las cooperativas sucede esto, profe. Sí, en las cooperativas hay muchas unidades de crediticias de dinero que sucede estas cosas, pero en estos momentos no puedo decirles exactamente cuáles, porque algunos son mis clientes. Sí, estamos... Para no guardar la plata ahí, profe. Estamos... Profe, yo tengo entendido que cuando hacemos el contrato de prenda es cuando estamos sacando un auto en una concesionaria, ahí se Eso hace es el diferente. contrato de prenda. Sí, Por eso cuando eso ya es uno diferente. quiere vender el auto, tiene que levantar la prenda, solicitar el Lógicamente. levantamiento de prenda para poder vender el carro y vehículo. que ya pertenezca a un solo dueño. Exactamente. Sí. Eso yo sí he oído. Y en cooperativas de igual manera, piden así igual un contrato de prenda, porque si yo no le llego a pagar a la cooperativa Me hago el carro. el préstamo de $20,000, me pueden quitar el carro. Sí, eso es lógicamente. cierto, muy cierto. Sí, lógicamente, su compañera mismo le dice, primero el contrato de prenda, no es que siempre es accesorio, no, un contrato de prenda también puede ser principal. Pero para el ejemplo, ¿sí? Como les digo, se firma un contrato de hipoteca y después un contrato de accesorios de prenda. Y como les digo, en ciertas instituciones que se dedican al crédito o unidades crediticias, existe esto. ¿Estamos? Vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, porque el día de mañana, una vez que ustedes acaben sus exposiciones, si ustedes pueden ver, yo tengo todos los tipos de contratos mercantiles que existen. Miércoles. El miércoles. Miércoles. El miércoles, chicos, perdón. El miércoles.